social, cultural y ambiental para los próximos 4 años. La Corte considera que este es un instrumento poderoso de creación de políticas públicas y de financiación de políticas públicas, y al hacerlo objeto de control hace que las normas programáticas se cumplan. Igualmente, el presupuesto es objeto del proceso de constitucionalización, porque tiene que incorporar las partidas mínimas necesarias de gasto social, y la Corte tiene doctrina sobre omisiones del Estado al no presupuestar las partidas necesarias para dar cumplimiento a los derechos sociales, como ocurrió precisamente en una sentencia que ustedes conocen sobre la no presupuestación del incremento salarial mínimo para trabajadores del Estado, donde la Corte decretó una inconstitucionalidad por omisión y obligó al Estado a incorporar esa partida en el presupuesto. Bien. Segunda pregunta. ¿Cómo ha influido? Perdón, se me olvidaba señalar algo muy importante, que también está en una de las sentencias que ustedes disponen. La Corte, por vía pretoriana, a pesar de la abundancia de derechos de las constituciones latinoamericanas y de la colombiana no se excluye, creó un derecho nuevo que se llama el derecho al mínimo vital. El derecho al mínimo vital quiere decir que cuando la persona no sea capaz por ella misma de atender la satisfacción de las necesidades materiales mínimas en las cuales ella perece o resulta humillada afrentosamente, la sociedad y el Estado deben concurrir a resolver el problema del mínimo vital. Por la vía del mínimo vital, la Corte considera que se amparan prácticamente todos los derechos sociales en situaciones límite. ¿Cómo ha influido la Constitución colombiana en el proceso de pasar a una interpretación rígida de reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales, a una interpretación armónica con el derecho internacional de los derechos humanos? ¿Podría compartir casos paradigmáticos que reflejen este avance? Esta es una pregunta muy importante, porque suele ocurrir en América Latina que los derechos sociales no reciben la misma atención por parte de los órganos políticos y en particular del Congreso. O sea, no hay un desarrollo legislativo de derechos sociales, o este es muy deficiente, y no se crean los mecanismos de justicia distributiva. Derechos sociales, algebraicamente, corresponden a esta ecuación: derecho social igual justicia distributiva. Pues bien, ese es un problema grave para la sociedad y el Estado, y muy relevante para una Corte Constitucional. Pues bien, aquí la Corte Constitucional ha creado la doctrina, que ustedes conocen muy bien, del bloque de constitucionalidad. O sea, la Corte entiende que la Constitución no solamente es esta, sino que hace parte de la Constitución todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y precisamente los órganos de supervisión de los tratados internacionales, en particular del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, han establecido estándares sobre el contenido y el alcance de los derechos, y en especial en materia del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, de modo que allí donde hay un vacío de la legislación colombiana, la Corte lo suple directamente con los tratados y con las observaciones de todos los comités de supervisión de los tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, le ha sido fácil operacionalizar el derecho a la salud, apelando precisamente a esas observaciones y a las características de este derecho en materia de disponibilidad, accesibilidad, calidad, etc. Ha introducido también la tipología de los organismos de supervisión en lo que tiene que ver con las obligaciones de protección, respeto, realización y promoción de los derechos. Los núcleos esenciales de todos los derechos ya han sido claramente establecidos por estos organismos, o sea, es el derecho internacional, no solamente primario, sino secundario. Ese derecho secundario hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, esta es una de las grandes ventajas
de incrementar los parámetros de constitucionalidad, haciendo ingresar en la Constitución también el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho secundario. Ojo con el derecho secundario, que es vital en esta materia. Eso es lo que hace la Corte Constitucional. En materia de desplazados, inclusive, la Corte no solamente considera que hace parte del bloque de constitucionalidad de los tratados, sino también documentos que son relevantes, o sea, documentos que ni siquiera son observaciones. Y en esa sentencia señaló el decálogo de los derechos del desplazado, tomando en consideración los documentos de los relatores de Naciones Unidas sobre esa materia, dándole entonces fuerza a la Constitución. Y aquí me anticipo a un punto que es importante en la hermenéutica. La Corte Constitucional colombiana ha llegado a esta posición, les digo, de poder de veto, de interventor de la agenda pública, porque se ha sustentado en un proceso de interpretación. O sea, no ha sido simplemente, como yo les insinuaba a ustedes, la arrogancia de un pequeño Luis XIV, sino que humildemente ha querido, por la vía persuasiva, los argumentos, los fundamentos de las sentencias, convencer a una audiencia, a los colombianos, a los gobernantes, de que la parte resolutiva de sus sentencias correspondía a un hilo conductor de ideas que tomaba de la Constitución, de los tratados. De modo que cuando la hermenéutica es el combustible de la legitimidad de un órgano que no tiene legitimidad política porque no ha sido elegido por el pueblo, pero que le está restando incidencia a los órganos políticos, o los está ordenando, o los está guiando, los está instruyendo, pues va a depender de buenos argumentos, y la Corte apela a los mejores argumentos. Y si ese argumento está en un documento del relator de Naciones Unidas sobre desplazados, pues eso se convierte en derecho constitucional. Si en la observación 14, como ocurre, se encuentra la mejor explicitación de los elementos del derecho a la salud, de los sectores que deben ser atendidos, de los deberes mínimos del Estado, pues eso se convierte en derecho constitucional y hace parte del bloque de constitucionalidad. Entonces, el juez constitucional tiene que abrirse a otros modelos constitucionales, tiene que ir a mercar, si se me permite la expresión, a los mejores depósitos de significados constitucionales, y por eso la Corte de Colombia no ha tenido empacho alguno en abrevar en el derecho internacional de los derechos humanos y en hacer propios los argumentos, las exigencias y los estándares que provienen, repito, no solamente de los tratados aprobados por Colombia, sino de los órganos supervisores e inclusive de los relatores, porque eso enriquece el proceso hermenéutico, y las buenas razones son las que soportan sus fallos, y esos fallos son oponibles a todas las autoridades. Y obviamente que una Corte Constitucional sabe que en la medida en que ella es más activista y más progresista, pues va a encontrar que sus decisiones van a ser objeto de contestación, de reproche por parte del Ejecutivo, por parte de los políticos, de los partidos políticos, del Parlamento, y para eso tiene que estar efectivamente apertrechada con los mejores argumentos. Por eso, entre otras razones, resulta conveniente, necesario, y en el caso nuestro, obligatorio, asociarnos al derecho internacional de los derechos humanos, al derecho internacional humanitario, al derecho secundario, y entender que hace parte de la Constitución y que es legítimo que el juez tome esas decisiones y se base en esos argumentos. Bueno, tercera pregunta. ¿Cómo se legitiman activamente las comunidades indígenas para justiciabilizar sus derechos ante el poder judicial en Colombia? Una pregunta muy interesante la que se ha formulado. La Constitución colombiana en esta materia tiene un aire de familia con la Constitución guatemalteca, son idénticas. Se basan precisamente en el principio del pluralismo étnico-cultural, en el reconocimiento del legado indígena. Inclusive antes de la Constitución de 1991 ya se había transferido
a las comunidades indígenas más del 25% del territorio nacional como territorio colectivo perteneciente a sus resguardos, gobernado por autoridades indígenas. La Constitución, en desarrollo de este mismo principio, en otra disposición, reconoce el derecho de las comunidades indígenas por gobernarse de conformidad con sus tradiciones y sus costumbres y por sus autoridades tradicionales. Reconoce la jurisdicción indígena, de modo que no solamente tenemos una jurisdicción ordinaria en sentido lato, sino también una jurisdicción indígena. En el Congreso tienen también una circunscripción especial para por lo menos asegurar una representación mínima de los indígenas. Pues bien, no requiere legitimación porque como ciudadanos hacen parte del demos, del constituyente primario, y la idea central de la Corte Constitucional es que las autoridades están al servicio de los ciudadanos y por consiguiente los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas participaron en la Constituyente de 1991. Fueron en cierta medida ganadores. En ese sentido, lo que ha hecho la Corte Constitucional es asegurar una relación armoniosa entre el derecho de los indígenas, sus instituciones propias y también la vigencia de principios y de valores universales que se condensan en los derechos humanos, entendiendo que en el diálogo intercultural hay sustento, un apoyo común, que es precisamente el respeto a los derechos humanos. La Corte, precisamente para afianzar la legitimidad de las comunidades indígenas, ha determinado que el derecho constitucional no se aplica en su integridad a los indígenas, en el sentido de que hay mandatos que no pueden aplicarse sin llegar a una especie de traducibilidad intercultural, en el sentido de que tienen que funcionalizarse los contenidos del derecho de la sociedad mayoritaria para que sean asimilados por los grupos indígenas. O sea, no se pretende, según la Corte Constitucional, una aplicación a rajatabla de los valores y principios occidentales, una aplicación absoluta, pero tampoco un relativismo incondicional. Se ha llegado a una relación de carácter armonioso, donde se tiene que entender hasta dónde efectivamente el grupo indígena tiene su palabra. En ese sentido hay una serie de criterios que han permitido alimentar muchas soluciones jurisprudenciales en Colombia. Por ejemplo, las sanciones que imponen las autoridades indígenas. Eso hace parte del derecho indígena.